Bueno, buenas tardes o buenas noches a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al webinar de SLADE. Hay muchísima gente conocida, los que estaban mirando, así que eh, algunos que no conozcan SLADE es la Sociedad Latinoamericana de Estrategia, y, y este año tenemos el congreso, como todos los años, que normalmente se hace en el mes de mayo. Tenemos el congreso en Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, 18, 19 y 20 de mayo. Es un evento que venimos haciendo desde hace 35 años, este será el congreso número 36. La Sociedad Latinoamericana de Estrategia fue fundada por 4 personas: Luis Gaj de Brasil, Jorge Armida de Argentina, Amalio Molina de Uruguay y yo, en su momento, tratando de crear algo parecido a lo que era la sociedad de estrategia, la Strategic Management Society, que armaba los congresos mundiales, al cual nosotros empezamos a asistir desde el segundo. Y bueno, de ahí salió la idea. Me encontré con Luis Gage en Francia una vez, y de ahí se generó todo el tema de crear esto para poder compartir, sin fines de lucro, para poder compartir con profesores, alumnos y empresarios todos los temas que tengan que ver con estrategia. Bueno, y este año tenemos el Congreso con Estrategia País, y este webinar, que es el primero del año, también lo vamos a hacer con Estrategia País, y vamos a discutir el tema con una especialista, con Diana Mondino, que es economista, profesora del SEMA, directora del SEMA, de la Universidad del SEMA. Nos conocemos de hace mucho y compartimos muchísimo las ideas y las formas, y bueno, y el tema de estrategia necesita también la visión bien desde el lado económico, que es fundamental. Y una de las cosas que vemos, lo cual decidimos hacer y fue aprobado por unanimidad por todos los directores de SLADE, decidimos hacer el congreso con el tema Estrategia País, es porque a lo largo de Latinoamérica, salvo alguna excepción, no hay estrategia país. Y uno, si toma la Argentina, sabemos que probablemente desde el principio o fines del siglo XIX o principios del siglo XX, después ya no hubo más estrategia país en la Argentina. Y creo que es uno de los temas fundamentales para el desarrollo de un país. Así que bueno, ese es un poco el tema general que vamos a tratar. No vamos a hacer presentación, sino vamos a hacer una charla con Diana, y después la idea es abrir a preguntas para todos, para que todos este, podamos conversar un poco entre todos. Así que la idea es una conversación conjunta. Así que Diana, no sé vos qué opinás del tema de estrategia país, cómo ves. Mira, me parece que es un tema absolutamente esencial, independientemente que en Argentina estamos en una situación económica muy delicada. Aunque así no fuera, los recursos son escasos. Entonces uno tiene, perdón, yo estoy viendo que se mueve, no sé si me escuchan bien, pero el punto más importante en definir una estrategia es obviamente qué se quiere lograr. Pero para eso hay que ver qué recursos se disponen. Y en el caso argentino es aún más acuciante porque recursos financieros son muy limitados. Y con una buena estrategia se facilitaría determinar las prioridades y los incentivos para dedicar estos recursos. Entonces, si esas prioridades están bien definidas, creo que tenemos bastante más chances de salir de este pantano en el cual Argentina se encuentra, como bien decía, desde el año, no sé, desde comienzos del siglo XX.
y en donde Argentina, por falta de decisión, por querer hacer todo al mismo tiempo, por no entender cómo utilizar los recursos de todo tipo, ha restringido los recursos financieros. Tenemos recursos naturales, tenemos talentos, tenemos una distribución geográfica óptima, y sin embargo, nunca se ha logrado identificar cuál es la mejor forma de dónde dirigir los recursos financieros. Así que ojalá se pueda diseñar una estrategia país. Yo insisto, yo veo que se mueven mucho las cámaras, no sé ustedes si lo ven bien, pero si están bien Yo veo que ustedes. se mueve la tuya, sí, Sí. pero se escucha. No sé si todos los demás se escuchan bien. Bueno, yo voy a hacer algo, voy a tratar de entrar también por el celular, y cuando entre en el celular borro el otro. Así no se mezcla todo. Ahí empezó Pero a quedarse quieto el tuyo. charlamos No sé. mientras, ¿sí? Las mujeres siempre se Bueno, emocionan. vamos. Bueno, creo que es importantísimo el planteo que hizo Diana, de decir, bueno, es importante saber qué recursos contamos, qué incentivos, ¿no es cierto?, para la estrategia. La estrategia, lo primero que tenemos que tener en claro es saber a dónde queremos ir, ¿cierto? Se empieza por el final, por imaginarnos de acá, no sé, a 10 años, a 15 años, cómo vamos a ver el país, cómo nos imaginamos el país, y lo tenemos que ver ahora. Si queremos tener claro, tenemos que estar viendo lo que queremos ahora, y a partir de eso, ahí vamos a hacer las apuestas, que estrategia es una apuesta, o un conjunto de apuestas dinámicas que se van moviendo, pero en función de algo, de lograr lo que queremos lograr, un propósito, una visión, algo que está ya lejos, y tenemos que apostar. Y por el otro lado tenemos que decir, bueno, ¿cómo queremos que nos vean? ¿Cuál es el posicionamiento? ¿Qué posicionamiento queremos de nuestro país? Y eso también entra dentro de la estrategia. Entonces, la estrategia es conseguir lo que queremos, conseguir lograr la visión con un determinado posicionamiento adecuado. Pero para eso son apuestas, apuestas dinámicas. Entonces, uno tiene que ir apostando. Pero tenemos que pensarlo desde un lado diferente. No estar pensando en que tenemos un país y el país está encerrado. Porque si lo miramos desde el lado de la física tradicional, sí se veía así, como un país encerrado, y esta es la Argentina, y bueno, ponemos los límites, ponemos las cosas. Hoy tenemos que verlo desde el lado de abierto. ¿Qué quiere decir abierto? Nosotros somos parte del mundo. La física cuántica dice que estamos, somos parte del mundo, no el mundo está fuera nuestro, somos parte del mundo. Entonces tenemos que empezar a ver la cosa mucho más integrada. En la física cuántica dice que hay que complementar, el principio de complementariedad, nos tenemos que complementar con los demás. Entonces, todo ese tipo de cosas tenemos que empezar a verlas, no podemos estar encerrados, tenemos que estar abiertos al mundo, tenemos que unir todo. Si queremos ser exitosos en una estrategia, tenemos que trabajar unidos. No sé cómo ves eso, Diana, de estar Absolutamente, abiertos al mundo. sí, absolutamente de acuerdo. Para mí es uno de los misterios que tenemos en Argentina. ¿Cómo puede ser que haya gente que rechaza insertarse al mundo? A ver, desde el punto de vista teórico, ya en el siglo XVIII, David Ricardo demostró las ventajas de comerciar con otros. Y si de otro país, es aún más importante que comerciar con el vecino de enfrente. En la teoría de las ventajas relativas, que después ha sido complementada, criticada, mejorada, pero es muy obvio. Sin embargo, Argentina no aprovecha sus ventajas relativas y al contrario enfatiza, trabaja, profundiza aquellas cosas en las cuales no tenemos muchas posibilidades. Y eso no sería tan preocupante si al mismo tiempo no castigara aquellas cosas en que tenemos ventajas relativas. Por ejemplo, esto de estar abierto al mundo que estás diciendo significa un camino de ida y vuelta, exportar e importar, viajar y que otros vengan, y enviar tecnología y recibir tecnología. Y ninguna de esas cosas Argentina las tiene bien. Empiezo por el final, de tecnología Argentina no tiene una ley de patentes, no tenemos una ley de semillas, es un verdadero problema. Lo de viajar, lo de ir y venir, hemos restringido de 1000 formas diferentes la posibilidad de acceder a otros países. Y yendo al primero, a la apertura de la economía,
siempre hemos tenido restricciones sobre exportaciones, salvo muy poquitos periodos de tiempo, y ahora estamos agregando una nueva restricción, que son las restricciones a las importaciones. Pero eso lo pongo nada más que como ejemplos de que efectivamente tenemos que integrarnos al mundo y que nunca lo hemos hecho. Una Argentina integrada al mundo, de la misma manera que un señor que tiene una pizzería, que le quiere vender a todos los de la cuadra, o del barrio, o de la ciudad, cuanto más integrados al mundo estemos, más fácil es que podamos crecer, que podamos resolver algunos problemas. Así que totalmente de acuerdo con esto de complementarnos con el mundo en su conjunto. Y si hay otra galaxia, también. Y sí, la apertura es importantísima y estar totalmente abiertos y ver cómo nos complementamos. Por otro lado, un tema que vos planteaste de los incentivos. Los incentivos tienen que manejarse en función a cuál es la estrategia que queremos. Y para eso tenemos que decir, bueno, ¿en qué nos queremos especializar? ¿No es cierto? Lo que se llama tener un rol de destino. ¿Cuál es el más importante? ¿A dónde queremos ir? ¿En qué nos queremos especializar nosotros como país para ser el mejor en eso y poder competir con cualquiera y nosotros estar desarrollando eso? ¿Y en qué no queremos? Y ahí no daremos incentivos de nada, porque vamos a exportarlo de otro lado que lo van a hacer mucho mejor que nosotros. Entonces, tenemos que saber qué queremos, y eso es parte de la estrategia. ¿Dónde hacemos la apuesta? ¿Qué incentivos buscamos? Aparte de los tres categorías, digamos, que son básicas de un gobierno, educación, salud y seguridad. Aparte de eso, ¿qué otra cosa? O de alguna de esas, ¿queremos ser también súper especialistas? ¿Queremos ser los mejores del mundo en educación? Y Qué lindo entonces sería. tenemos que estar preparados para eso. Sí. Sí, A ver, Ana. vamos a empezar por lo que no queremos ser. No queremos ser un país con droga, no queremos ser un país poco confiable con los contratos, no queremos ser un país en donde las decisiones sean solamente de corto plazo. Entonces eso te va acotando las cosas que no querés. Las cosas que sí querés, cuando la gente dice quiero ser un país desarrollado, bueno, ¿qué sectores? Por ejemplo, en educación, el camino que hay para hacer en Argentina es monumental, pero ahí hay que tener una conciencia de que en educación no está solamente la gente que puede tomar tu programa de estrategia en la UBA. Pensemos que en Argentina hay chicos con desnutrición, pensemos que en Argentina hay muchos chicos que no terminan ni siquiera la primaria. Entonces, cuando uno habla de educación, tiene que decir, bueno, queremos ser un país que exporta talentos y que todos pueden ser, no sé qué está de moda decir ahora, pero astronautas o fundadores de startups en Silicon Valley. Para que algunos lleguen a eso, tenemos que empezar muchísimo más abajo. Entonces, no es abandonar lo que ya existe, no es abandonar las universidades o la ciencia y técnica, pero si no vamos muy rápido hacia las bases, lo que ya está desarrollado difícilmente puede desarrollarse mucho más y no hay un punto de apoyo. Entonces, cualquier estrategia, entiendo yo que es cierto, tenés que hacer leverage sobre lo que ya conseguiste, pero no tenés que descuidar la forma, el método, el tiempo que te llevó conseguir lo que ya conseguiste. Entonces, Argentina, para poder ser un país que realmente vuelva a lo que alguna vez tuvo en educación, pudiera ser un país en donde atrajéramos estudiantes de todas partes del mundo. Está la experiencia en Mozambique, que en algún momento desarrollaron de ser un lugar con universidades de distintos lugares del mundo. Inglaterra lo ha logrado, algunas universidades Ivy League de Estados Unidos o de Francia lo han logrado, que son gigantescos generadores de fondos, de buena disposición hacia el país y de relaciones interpersonales. Pero nosotros ya ese nivel lo podríamos mejorar mucho más, pero no podemos abandonar nutrición y enseñanza básica, porque si no, dentro de 10 o 15 años no vas a tener nada. Entonces, la definición de la estrategia te lleva a qué querés hacer, pero fundamental no abandonar los cimientos de lo que te lleva a mejorar. Sí, es importantísimo tener bien las bases y ir pensando lo que normalmente a veces llamamos el core competence, ¿no es cierto? ¿Qué habilidades son las que necesitamos para construir, para mantener lo que tenemos y para construir el futuro? Entonces uno tiene que pensar qué habilidades son
las importantes que hay que desarrollar, que hay que crear, que hay que trabajar. Y eso no es fácil, ¿no es cierto? Primero saberlas y después desarrollarlas. Entonces hay que trabajar en eso y desde abajo. Y el tema de educación es desde abajo de todo, hay que trabajar mucho porque se ha caído muchísimo la educación. Y hay que Bueno, enfocarla también en lo que se necesita. Sí, Diana. lo mismo podríamos decir con salud, en donde necesitamos, digamos, la vacunación, que era masiva en Argentina para los niñitos, también está bastante descuidada. Hay muchísimas cosas. Mira, hay un economista que se dedica a desarrollo, que trabaja en Harvard, que es el señor Hausman, es venezolano, y él usa una metáfora que a mí me parece excelente. Dice, los polos de desarrollo son como las letras. Si usted tiene una o dos letras, es muy poca la cantidad de palabras que puede usar. Si tiene 3, si tiene 5, ya son muchas más las combinaciones posibles entre esas pocas letras. O en la música, usted tiene 1, 2, 3 notas, no es mucho lo que puede hacer. Si en cambio usted tiene disponibilidad de muchas actividades, pues surgirán, usando, si son las letras, surgirán libros, si son las notas musicales, surgirán sinfonías, pero digamos, lo que se necesita es tener muchos elementos. Y esa es otra cosa que en Argentina, para una estrategia país, creo que es importante, que tenemos, bueno, en política se usa decir pensamiento único, pero que se ha dado también en todas las otras cosas en donde hay un ente, un Ministerio de Educación, solo por seguir con el ejemplo de educación, pero podríamos aplicarlo a cualquier otro sector, pero donde hay alguien que define qué es lo importante, pero lo define de tal manera que no es, muchachos, esto es lo mínimo que hay que tener, sino que es, bueno, lo necesario, y nada más, y no se avanza a que haya más actividades. Para definir una estrategia país, tomando tus palabras, que nos permite insertarnos en el mundo, que definamos 2 o 3 cosas esenciales, ninguna de esas va a ser un tema económico. No va a ser la inflación, no va a ser el tipo de cambio, no va a ser el Banco Central. Pero, ¿por qué estamos hablando de inflación, tipo de cambio, Banco Central? Y porque no tenemos las otras armadas. Queremos que nos sirvan de muleta con respecto a los temas verdaderamente importantes. Sí, mucho de lo que se termina hablando es solamente de esos temas, pero no se piensa en lo más importante, que es qué país queremos, cómo lo vamos a desarrollar, cómo lo llevamos a lo largo del tiempo, todo eso. Que no es una cosa que se pueda ir y que lo haga un gobierno. Necesita una continuidad de varios gobiernos para poder desarrollar una estrategia. O sea, no se puede hacer de un día para otro ni se puede tomar esto. Y hay que empezar a pensar de algunos otros temas. Cuando uno dice el contexto o el entorno es incierto, ¿eh? Si uno empieza a mirarlo desde otro lado, no es incierto. Los que nosotros somos los que tenemos incertidumbre. La incertidumbre es personal, no del entorno. Cada uno de nosotros puede tener distinto grado de incertidumbre, diferente, pero la incertidumbre es nuestra. Entonces, ¿cómo reducimos nosotros la incertidumbre? Teniendo claro a dónde queremos ir. ¿Cómo puede resolver la incertidumbre el país teniendo claro a dónde puede ir? O sea, necesitamos tener una visión clara, un propósito. Si sabemos dónde queremos ir, vamos a tener claridad. Si no sabemos dónde queremos ir y queremos manejar, poner algunos remiendos en corto plazo, y ahí vamos a tener incertidumbre total y vamos a generar más incertidumbre porque nadie sabe a dónde quiere ir. Entonces, si uno no tiene claro y no tiene claro una visión, un propósito a más largo plazo, la incertidumbre va a ser muy grande de todos en el fondo. Y sobre todo cuando haya un problema en el corto plazo, que siempre los hay, es indispensable tener un objetivo final, porque si no tomas cualquier decisión de corto plazo y capaz que te desvía del objetivo final. Pongamos un ejemplo de esta semana, sin ir más lejos. Es un ejemplo muy local, lo meto para la gente del exterior, pero digamos, esta semana Argentina ha puesto un impuesto adicional a las computadoras. Bastante importante el impuesto, 16% del valor de venta, más todos los otros impuestos que ya vienen. Entonces, si uno dice, es un afán recaudatorio, bueno, pero de esa manera sepamos que muchísimas actividades, y todo lo que estamos haciendo ahora,
miles de cosas van a tener un sobrecosto. Te dificulta, te aleja, te impide que puedas realizar estrategias de inserción en el mundo. Si estuviera claro que Argentina tiene que insertarse en el mundo, probablemente ese impuesto no se hubiera puesto. Y si es por una emergencia, hubiera tenido un periodo de tiempo, o en vez de 16% a un único sector, se hubiera puesto un 1% a muchos sectores, pero por falta de claridad se cometen este tipo de errores. Es terrible eso es no saber, y encima el tema de los impuestos. Yo soy fanático de ver cómo se pueden reducir los impuestos. Creo que los impuestos es una cosa tan disparatada y que hace tanto mal a todos. Bueno, Y eso es un tema, pero es cuando que eso es estuvimos viendo... es esencial dentro de la estrategia, porque vos podrías decir, tengo una alta carga impositiva, pero se proveen muchos servicios y de alta calidad, o como no voy a proveer servicios o no son tan buenos, la carga impositiva va a ser baja. Pero ese es el uso de los recursos. Primero tenés que definir como estrategia. Queremos ser un país que provee poco o mucho de estos servicios. Y después veamos cómo se pagan. Pero la parte económica o financiera debería ser residual. Lo que queda cuando uno hace el análisis. Por supuesto que uno, cuando alguien trae una idea magnífica, uno dice, no, un momentito, que eso o tarda mucho, o es muy caro. O sea, la parte económica define o restringe entre las múltiples opciones que haya. Pero no puede ser nunca la base sobre la cual se toman las decisiones. Porque si no te estás limitando en tu creatividad, estás limitando, generar imposibilidad de innovación. Entonces, alguien debería pensar, mucha gente debería pensar, cuál es la estrategia que queremos para el país, y después vemos de todas esas cosas maravillosas que se nos ocurrieron, cuántas podemos hacer ahora, cuántos el año que viene, qué recursos se necesitan. Pero primero tiene que estar la parte estratégica. ¿Cómo es en las empresas nuestras? ¿Cómo es en todos lados? O sea, en la empresa uno no dice, uy, esto es barato, lo compro. Sino decir, lo necesito, me sirve, ¿qué lo hago mañana? O sea, es indispensable. Y en Argentina no se habla de estrategia, mucho menos de estrategia país enfocada. Pero empresas que tengan una estrategia explícita, clara, tampoco son muchas. Tienen la estrategia de sobrevivir. Pero no hay un diseño de lo que quisieran hacer o ser dentro de un periodo de tiempo. Sí, sí, y esto se ve con lo que vos decías, el ejemplo más disparatado que puede haber es ponerle, aumentarle impuestos a las computadoras, que es un elemento vital para todos, para el desarrollo de la educación, para todo. Es vital para la gente. O sea, si hay algo que no hay que ponerle impuestos, es eso, porque hoy es el desarrollo, viene por acá. Si eso no se puede comprar y se cae todo. Entonces estamos jugando totalmente en contra. Y por otro lado, nosotros tenemos muchos impuestos, pero en el fondo después no se cobran porque cada vez la gente trata de ver cómo va a buscar la forma de evadirlo. Cuando hablamos con la gente de Irlanda, que estuvo la embajadora de Irlanda con nosotros, comentaba, dice, nosotros tenemos 10% de impuestos flat. Y todo el mundo busca se nos llenó de empresas y trabajamos bárbaro. Yo le dije, ¿y no tienen quejas de otros países? Y sí, tenemos un poco, pero nosotros el 10% cobramos el total, no tenemos nada, todo el mundo lo paga, no tenemos ningún problema de evasión de nada. Y entonces con eso nos alcanza y nos sobra para lo que tenemos que desarrollar. Entonces, fíjense que cuando se quiere abusar, después viene la evasión también. Claro, pero es un tema que es un tema de incentivos. ¿Qué incentivo tenés vos a mentir, a correr el riesgo regulatorio, eventualmente ir preso por los impuestos? Y si los impuestos son tan altos, entonces, bueno, es mucho lo que me estoy ahorrando. Si los impuestos son bajos o fáciles de calcular, entonces el beneficio de mentir o de evadir es pequeño. Entonces ahí tenemos que tener incentivos para que la gente haga o prepare las cosas de la mejor manera posible. Pongamos otros ejemplos que no son solo los impuestos. Si una persona trabaja mucho y bien, que pueda tener un reconocimiento. Si una provincia encuentra una forma más eficiente de alcanzar un recurso o que no se sabía, por ejemplo, el litio.
que en el norte hace varios años que se dice que hay, y que hay múltiples posibles yacimientos y 2 o 3 que ya están en funcionamiento. Si eso, cuando ya está en funcionamiento, se le pone un incentivo perverso, que es, por ejemplo, que tengas que dar participación formalmente a los gobiernos provinciales, a través de regalías o lo que sea, te quita el incentivo. Si en cambio eso te lo decía en el primer día, diciendo, todo el que quiera venir a buscar litio, estos son los impuestos que tiene que pagar. A lo mejor son muchos. Esta es la regalía que tiene que pagar. A lo mejor es mucho, pero te lo decían primero. Si en cambio te lo dicen una vez que ya estás operando, o a un alumno que estudia 10 bolillas para, ya no se dice bolillas, ¿no? Pero 10 bolillas para rendir, y el 2 días antes del examen dice, no, eran 12, le vas quitando el incentivo a hacer las cosas. O le vas quitando el incentivo a hacerlas bien. Entonces, Argentina tenemos que lograr no solo identificar cuáles son los elementos que nos permitan integrarnos al mundo, en cuáles sectores enfocarnos, sino cómo generar el incentivo para que funcione lo mejor posible. Pongo otro ejemplo chiquitito y de nuevo esto puede ser interesante para los que nos escuchan desde afuera de Argentina. En Argentina hace unos años se hicieron grandes inversiones en biodiesel y en bioetanol. Una vez terminadas las fábricas, el gobierno dijo, yo voy a definir el precio, que ya de por sí que te pongan el precio es un problema, pero además lo definía por el tamaño de la empresa, chica, mediana y grande. Entonces el incentivo era, si eras chiquito y fuera mejor el precio para la grande, era tratar de agrandarte. Pero no, pusieron al revés. Entonces el grande tenía incentivos a achicarse. No trabajaba 3 turnos, o no decía cuál era su verdadera facturación, o tenía 2 meses de vacaciones en vez de 10 días. O sea, te convenía achicarte, y de esas cosas incentivos hay muchísimos, muchísimos, muchísimos. Que es lo mismo que cuando en el colegio los chicos tienen que hacer un trabajo en equipo, y va la misma nota para los 4, pero uno solo es el que trabaja. Bueno, ese tipo de cosas son las que en una estrategia hay que definir de manera tal que los incentivos te lleven en el camino de lo que uno quiere lograr. Aquí veo un comentario, valiente para el primer comentario. A ver, Silvia, ¿por qué no lo comentás vos directamente? Está por ahí Silvia Silvano. ¿Cómo están? Hola Diana, Roberto y el resto de la gente. Sí, estaba escuchándolos atentamente y creo que un factor adicional que tenemos en contra es esto, ¿no? De que cada gobierno quiere venir y plantar la bandera en la luna. Entonces, borra todo lo que se pudo haber hecho anteriormente sin siquiera ponerse a analizar si fue lo suficientemente bueno o si realmente es como para desecharlo, y trae sus propias propuestas. Entonces, creo yo que los países que logran un desarrollo, hay políticas que son de base, que trascienden los gobiernos y que nadie las discute. Si hay que tomar temas, el as bajo la manga, digamos, tener o tomar el toro por las astas en temas de educación, o en temas de seguridad, o en temas de estrategia país, qué queremos, como bien ustedes decían, qué queremos exportar, qué queremos importar, a qué nos queremos dedicar. No lo podemos estar cambiando cada 4 años. Es lo que yo interpreto, ¿no? Tal vez estoy equivocada, pero me parece que eso nos da como como estar siempre estamos empezando algo. O, sí, mira, es tan verdad, pongo otro ejemplo. En Argentina, durante bastante tiempo se desarrolló algo llamado Pampa Azul, que es decir, señores, los recursos pesqueros son gigantescos, veamos de aprovecharlos. A su vez, dentro de los recursos pesqueros hay, digamos, las cosas, digamos, los pececitos que están solitos andando por el mar, o las granjas que uno puede generar. Argentina invirtió millones. Se hicieron trabajos del CONICET, etcétera, en tratar de determinar los mejores mecanismos para hacerlo, imitando o mejorando, por ejemplo, las salmoneras de Chile, varias cosas de estas. Una vez que ya estaba todo invertido el dinero, alguien dijo, no señor, esto no me gusta porque, bueno, el argumento fue que contaminaba. Entonces, sí, pero si en Chile contamina, acá no. Y se abandonó no solo la piscicultura, sino que se abandonó también la pesca a mar abierto. Además tenemos los barcos chinos que vienen, además tenemos que no control de las costas, etc. Pero ante una crítica que puede o no haber sido verdad, la desconozco,
que es una lástima que no se haya hecho antes de las ingentes inversiones y de muchísimo tiempo que se hizo, se abandonó todo lo que estaba vinculado con eso y no solamente aquel pedacito que se criticaba. Entonces, cambiamos, vamos para atrás, como bien decís. Al ir para atrás, si uno dijera, bueno, plata tirada, qué suerte, como si te robaron la cartera y bueno, ya no tengo lo que tenía, pero a veces se gasta plata para corregir lo que se había hecho, que es peor todavía. Así que, lamentablemente coincido completamente con lo que... Sí, si uno no pierde las esperanzas de que en algún momento podamos tener como un pensamiento más, más a nivel país, justamente, y dejar de un lado un poquito las diferencias que pueda llegar a haber para bien de todos, porque tiene que haber un sentido de bien común, si no, no funciona la cosa. ¿Roberto? Sí, perfecto, muy clarito. Estoy totalmente de acuerdo, creo que es así, está pasando eso y está pasando que vamos para un lado, después vamos para el otro y o sea, hay que tener una continuidad, por eso una estrategia tiene que ser a 10, 15 años y tiene que atravesar distintos gobiernos, si no, la estrategia no va a poder funcionar nunca. Me gustaría abrir para que el que quiera poder hacer comentarios, preguntas, lo que les parezca. Sí, Sergio, dale. Hola Roberto, hola Diana, hola a todos. Hola. Es vital tener una estrategia bien definida, ¿no? Ahora, a nivel país, ¿quién define esa estrategia? ¿El gobierno, los privados? ¿Cómo pueden colaborar los privados en esa definición de estrategia a nivel país? Yo creo que tiene que ser desarrollada por los privados. Como mínimo, a ver, indirectamente desarrollada con tu voto en el Congreso, que votes más gente de verde, rojo, amarillo o azul, según lo que más te guste, y que se va desarrollando. Y sobre todo levantando la voz, llegado el momento, de decir, no, si hacen eso nos perjudica, o venir, che, sugiero hacer esto otro. Un caso paradigmático en Argentina es el tema de las retenciones. ¿Por qué para desarrollar la industria hay que perjudicar al campo? ¿Por qué no puede la industria desarrollarse, ojalá que mucho, sin necesidad de perjudicar a otros? Ese es un ejemplo económico que es muy claro, muy evidente. ¿O por qué en algún hay un polo hospital, tenés 8 o 10 hospitales juntos, o 3, y en otros uno a 30 kilómetros del otro, a 30 kilómetros del otro? Yo no sé cuál es la mejor estrategia. Desconozco, en tema sanitario no sé absolutamente nada. Pero uno de los dos está equivocado. Entonces, los que tienen que desarrollar esas cosas, los que hacen esas inversiones, son los que tienen que ver pros y contras, con participación muy clara del sector privado. Y ahí lo ven. Sí, yo creo que tiene que haber una idea desde arriba y que compartan distintos partidos políticos, ¿no es cierto? Porque si no, no se va a llegar nunca. Y tomar alguna idea que después sí, la ejecución y demás va a ir por el lado de los privados, pero tiene que haber una idea desde arriba a largo plazo, que no es fácil. Yo recuerdo... sí, dale. Perdón, el tema es a largo plazo, porque nosotros estamos teniendo desde el año 20 años justitos, desde el 2003 hasta ahora, una idea con la interrupción del gobierno de Macri, con un claro horizonte de cierre de la economía. Y no es tan fácil ni tan rápido cerrar la economía. Yo creo que es pésima la idea de cerrar la economía, pero abrirla es muy lento y muy difícil porque tenés que conseguir muchísimos clientes, tecnología, estándares de seguridad, gobernanza, etc. Pero abrir es conseguir... Imagínate que para cerrar estamos tardando 20 años. Entonces, ahí ha sido y el sector privado no ha podido o no ha querido decir, me parece que eso no es una buena idea. A ver, Roberto Solano, que está de México. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, buenas noches. Un gusto saludarte, Diana, tocayo. Sí. Oye, pues yo creo que también nos falta una parte de la ecuación cuando estamos diciendo que toda estrategia necesitamos saber a dónde vamos a llegar. Lo que necesitamos también es saber en dónde estamos, ¿sí? Y necesitamos saber cómo nos ven, ¿sí? La estrategia país, cuando se maneja así, quiere decir que vas a competir con otros países, ¿sí? Por eso se llama estrategia país.
las alternativas que tengan los demás consumidores o los demás empresarios y demás van a venir ligados a determinados países. Y desafortunadamente, la mayoría de la imagen país, acá se maneja mucho el made in, la imagen país no es tan positiva como nosotros quisiéramos en la parte de Latinoamérica, aunque de repente algunos países sobresalen en algún sector y a lo mejor habrá que descubrir esa vocación y trabajar más en ella, ¿sí? Pero si nosotros hiciéramos análisis y preguntáramos a diferentes empresarios, posibles consumidores, pensando acerca de la calidad, ¿sí? Comparada a una calidad alemana, una calidad americana, una calidad y todo. Se fue. Pero se tiene que estar trabajando en eso. Todo aquel que piensa exportar o que piensa colocar un producto de su país en el extranjero, tiene esa gran responsabilidad de ir construyendo, ¿sí?, a la imagen que nosotros quisiéramos tener de nuestro país, ¿sí? Entonces, básicamente es esto, nada más quería yo traerlo a la mesa, de que ya existe una imagen país, ya la gente piensa algo sobre Argentina, ya piensa sobre Uruguay, ya piensa sobre México, ¿sí? Y hay cosas que son positivas cuando se piensan, pero la mayoría cuando estamos hablando de lo que se puede hacer productividad, lo que pueda hacer realmente no corrupción, lo que pueda hacer alta calidad y todo, tenemos un trabajo todavía grande que hacer. Se puede, pero hay que ir trabajando en conjunto. Bueno, te agrego algo. Hay una imagen del país y hay una imagen de los paisanos de ese país. Exacto, exacto, exacto. No es lo mismo que pienses la imagen de Sicilia a la imagen de los sicilianos, ¿sí? Entonces es completamente allá y entonces ahí la parte de lo que tenemos que trabajarlo. Y eso hay que construirlo. Y un poco la pregunta que hacía Sergio, ¿no? Lo tenemos que construir todos, ¿sí? Si yo quiero comenzar a exportar mexicano, ¿sí? Y comienzo a no entregar el producto a tiempo, no entregarlo con la calidad, ellos van a generalizar que todos los mexicanos son así, ¿sí? Entonces, tenemos que estar viendo. Entonces, el ir participando, el ir tomándoselo en serio, eso se vuelve muy importante y es desarrollar una cultura exportadora, una cultura de imagen, una cultura importante ahí. Bueno, todo lo que hemos dicho hasta ahora se aplica a la totalidad de los países del mundo, fundamentalmente Latinoamérica. Somos todos países que tenemos un nivel de población relativamente bajo, poblaciones sumamente jóvenes, ingreso per cápita bastante malo, posibilidades de crecimiento muy grandes, necesidades de infraestructura muy grandes. Así que yo pudiera decir que en general, del Río Grande hacia abajo, los grandes bloques de la estrategia pudieran ser similares. Lo que pasa es que también tenemos una barrera mental en donde decir desarrollarse sobre recursos naturales está mal. Pues decir, no, señor, en la mina de XX, de cobre o de litio, o en el petróleo, o en la soja, o en el turismo, son cosas que usted aprovecha un recurso que estaba, y gracias a que tiene un lugar muy bonito, puede armar un hotel, y va a tener turismo, y va a dar trabajo a muchísima gente. O a una mina, o lo que sea. Pero en general, tenemos un muy mal prejuicio de creer que solamente las cosas propias de la industria, hechas en serie, son las únicas o las principalmente las más valiosas. Y eso es un error mayúsculo. Y en todas partes, yo conozco todos los países de Latinoamérica menos Guyana. Y las Guyanas. Y en todos lados me encuentro y dicen, no, necesitamos productos de mayor valor agregado. Que parte de una confusión extraordinaria, que el valor agregado de algo no es la cantidad de procesos que tiene, sino el precio al que se vende. Entonces, si algo se vende a 100 pesos, no me importa si tuvo 18 procesos o uno solo. Lo que ingresa en la economía son 100 pesos. Si tiene muchos procesos, quiere decir que esos procesos, que esos 100 pesos se van a distribuir entre mucha más gente. Muy poquitito para cada uno. Pero lo que importa es el valor de lo que tiene. Y en Latinoamérica en general entendemos que hay necesidad de hacer más procesos. Pongo otro ejemplo, he estado en Belice, en donde la industria turística está bastante desarrollada, basándose en el
por ejemplo, en el buceo, que tiene unas cosas maravillosas, etcétera, y te dicen, bueno, no, pero esto no tiene valor agregado. Y bueno, porque el mar ya estaba ahí. ¿Así? Y todo lo que se genere, la cantidad de gente que viene y los dólares que entran por esto y la cantidad de empleo que hay y los hoteles que se han construido, eso no tiene ningún valor. Ah, no, eso es hotelería. Bueno, pero viene porque está esto. Yo creo que estamos en esta reunión, una responsabilidad grande de explicar en nuestros países que lo que hacemos va todo imbricado, todo relacionado una cosa con otra. Entonces no es hacer una cosa o tres. Y que el gobierno lo defina, dudo mucho que pueda hacerlo, pero suponiendo que lo pueda hacer, tiene que entender las ramificaciones de todo esto. Entonces ahí volvemos, que con una estrategia vamos a poder desarrollar, entender cuáles son las prioridades, porque no hay mucho dinero para todo en todas partes. Hay que irlo acotando. Y la imagen que tengan de nuestra va a ser por las cosas que hicimos primero, no por las cosas que hicimos mejor, por las que hicimos primero. Bueno, buenísimo, buenísimo, Diana. Teníamos una pregunta de Juan Cross de Uruguay, después de Ramiro Arteaga de Bolivia, que querían. Así que, Juan. Perfecto, ¿cómo están? Buenas noches, buenas madrugadas casi para mí. Yo estoy en Italia en este momento, así que les mando un abrazo a todos, esperándonos ver con la mayoría de los compañeros y gente nueva también, que es bienvenida al Congreso en Buenos Aires en mayo. Simplemente como uruguayo, obviamente, me van las generales de la ley, y además bastante cercano en su momento al actual gobierno de Uruguay, sabiendo que tenemos muchos defectos, pero para agregarle un poquito un concepto que lo estuve pensando y lo voy a hablar en la conferencia en el Congreso, que yo creo que Uruguay, más que un tema estratégico que lo ha tenido, sobre todo con el tema forestal, por ejemplo, y ahora estamos viendo los resultados 30, 35 años después, a mí me gusta un concepto que lo estoy acuñando, que es el de la disciplina táctica. Y quiero explicarlo brevemente, ¿no? O sea, más allá de la estrategia grande, y que hay muchos países, Brasil también tiene planes estratégicos, ¿eh? Cuidado, en México los tiene, pero ¿qué tal vez nos diferencia? Y no es tanto en el conocimiento, ni entre nuestros dirigentes no lo sepan, sino que nosotros nos sacamos ciertas fotos, que ojo, no es que internamente esté todo perfecto, lo vuelvo a repetir, ¿eh? Y lo habla alguien muy crítico, incluso del actual gobierno, por haber estado cercano en la campaña, y no me gustan ciertas cosas. Pero más allá de eso, de las diferencias que podemos tener, tenemos algunas fotos que a mí me gusta, que son la disciplina, es decir, han pasado gobiernos de todos los colores, y hay ciertas cosas que nosotros cuidamos las maneras. Voy a dar un ejemplo. El día 1 de marzo del año 2020, cuando el presidente Lacalle Pou asumió, acompañó al presidente Tabaré Vázquez a la salida, en un acto institucional y de civismo democrático, sinceramente, que me enorgullece y me emociona, porque además el señor Tabaré, presidente Tabaré Vázquez, estaba enfermo de cáncer terminal. Parecía que le quedaban 2 o 3 meses, al final duró un año, a ver, casi un año más, 9 meses más, murió a fines de ese año. Pero lo que quiero decir es, lo acompañó agarrado del brazo, para que no se cayera hasta el auto común y corriente que luego lo lleva a la casa y que nunca más después tiene participación en la política, ¿no? Esa cuestión republicana, pero más que republicana, de estas cuestiones disciplinadas, por eso le llamo la cosa táctica, la acción táctica, porque eso no es de la gran estrategia. Pero nosotros nos hacemos cosas pequeñas, más allá de los partidos, han pasado de la década de los 80, de los 90, del 2000, del 2010, ya vamos para la década del 2020, el actual presidente es hijo y bisnieto de presidente, y tuvimos un señor guerrillero como el señor Mujica, que también fue presidente. Entonces es una sociedad que puede en 5 o 10 años irse de un extremo al otro, pero hay ciertas fotos que yo le llamo, para llevarlo al concepto estratégico que le gusta a Roberto además, me acabo de tomarme el atrevimiento, disculpa Roberto, de llamarle disciplina táctica, el hecho de cómo ir cumpliendo con señales hacia afuera, aunque repito, adentro nos peleamos y no está todo muy bien, no siempre, pero hacia afuera hoy, y un poco lo que decía Roberto Solano, esa cuestión de que hoy por hoy ser uruguayo afuera, incluso aquí en Italia, donde yo vivo hoy por hoy, aunque no sepan mucho de Uruguay, dicen, ah, Uruguay, qué ejemplo, qué país que tiene algunas cosas de primer mundo, y la gente ni sabe, uno le pregunta, ¿qué indicador vio? No sé, pero he escuchado por ahí, o he leído alguna noticia, el tema de la importancia de la percepción. Entonces, de alguna forma hay que ser y parecer, hay que cacarear el huevo, reconociendo que no está todo perfecto. Simplemente se aporte un poco a lo que yo creo que Argentina debería cuidar más en esas acciones más tácticas y no solo tanto en la estrategia macro, ¿no? Gracias. Gracias, Juan. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, digamos, con ese enfoque de Uruguay, que es algo que creo que es uno de los pocos países de Latinoamérica que lo ha sabido llevar y ha desarrollado a lo largo del tiempo. Y creo que es uno de los países que por lo menos tiene algo de estrategia y
el día que asume el presidente ya plantea una cantidad de cosas que son importantes, cómo mejorar la educación, qué hacer, o sea, tomaron cosas, y ahí sale todo lo del plan Ceibal, o sea, varias cosas que son claras de estrategia y las pueden desarrollar. Diana, ¿querías comentar algo? No, me parece excelente, me gusta esta definición de táctico, por los pequeños gestos marcan mucho más. Ahora, los argentinos, campeones del mundo, como si fuéramos nosotros, ¿no? Los 11 muchachitos que estuvieron corriendo atrás de la pelota, lo consideramos como un orgullo personal. Hubo una cantidad de ejemplos de familias bien constituidas de los jugadores al terminar, y eso dio la vuelta al mundo. Mucho más que todas las discusiones que pueda haber sobre otro tipo de temas. O sea, un país familiero. Yo creo que, bueno, gracias a Dios me gustaba mucho el mensaje, imagínate si hubiera sido al revés, pero bueno, son las cosas que se notan, que la gente observa y te van dando una credibilidad o una imagen a lo largo del tiempo. Bueno, buenísimo. Ramiro Arteaga, que es de Bolivia. Estás muteado, ¿eh? Tu micrófono. Estás muteado. Ahora sí, ¿no? Ahora. Ok, en primer lugar es un gusto ver a todos los compañeros, amigos de SLADE que hace mucho tiempo no estamos juntos por uno u otro motivo, al menos yo personalmente, pero por lo menos la tecnología nos ayuda. Roberto, es un gusto verte y también hay que pensar en la estrategia de la banda. No que tanto... Bueno, pero es otro tema. Evidente, estoy de acuerdo con lo que dijo el amigo Roberto Solano y lo mismo vos, Roberto, donde primero hay que ver dónde estamos y qué queremos hacer. Buscar en qué nos queremos destacar. En ese sentido creo que no hay nada que objetar, sino quisiera complementar algunas cosas acá. Discutimos mucho el problema estructural, ¿no? En la estrategia decimos que quién tiene que ser, que si empresa privada, que si empresa pública. Sabemos que lo que es la actividad pública no va a funcionar. Y la empresa privada hasta cierto punto. Quizás yo tengo algunas experiencias que he visto al respecto. Tiene que ser una institución. Por ejemplo, para mí siempre se me ha ocurrido una universidad, la que por lo menos dirija, maneje la batuta para que todo funcione, porque todos los miembros de la sociedad tienen que funcionar. La prensa, las autoridades, la empresa privada, la banca, todos tienen que funcionar para poder ver y poder colaborar con esto. Pero el gran problema que tenemos en América Latina y principalmente en Argentina, bueno, no, de Bolivia ni hablemos, es el tema cultural, la corrupción. Si las cosas funcionan en Uruguay, creo que Uruguay es el país menos, o sea, el que se destaca por no tener corrupción. Tampoco no es una taza de leche completamente, pero es el que menos índices de corrupción tiene y creo que es el único en ese sentido. Yo estuve trabajando mucho tiempo en Chile, una vez también dije así que Chile era uno de los países menos corruptos, se me han reído todos los chilenos. ¿No? Como si estuviera haciendo el chiste más. ¿De dónde sacaste? Pero Uruguay sí. De manera que si se supera el tema de la corrupción, el tema del casino, yo creo que podría funcionar cualquier estrategia, porque no vamos a decir que Argentina no tiene talentos. Es exportador de talentos, buenas universidades, buenos profesionales. Yo me formé en una de las universidades argentinas, en La Plata, de manera que creo que hay que partir por eso. La educación, el tema cultural, habría que ver cómo superar realmente para que pueda funcionar cualquier estrategia. Eso es lo que quería. Muchas gracias, Ramiro. Está Dani Forastiero. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, colegas. Yo estuve anotando
los importantes comentarios de Diana, tuyo y los demás colegas, y evidentemente coincido en muchos de ellos, y empezaron hablando de que tenemos que trabajar unidos. Cuestión indispensable para poder definir una visión compartida de país. Queremos ser un país agroexportador, queremos ser un país industrializado. Tenemos que tener en cuenta que los países del grupo de los 7 son todos países industrializados. Son países donde también asignan una gran cantidad de recursos a la industria bélica. Nosotros, por supuesto, que queremos integrarnos al mundo. Yo creo que la Argentina está en un camino de integración, por lo que yo veo con amigos y conocidos que exportan a Brasil, a otros países de Europa, de África, de Estados Unidos. Veo un movimiento económico importante desde el punto de vista exportador. Fundamentalmente, por supuesto, del campo, porque Argentina es un país agroexportador, todavía falta mucho para que se industrialice, pero la industrialización es fundamental, es vital para el crecimiento de cualquier país, porque las fábricas dan trabajo. Por lo tanto, es indispensable que esa visión contenga un perfil industrializado. Otra cosa que anoté está vinculado con el tema de la tecnología. Sí, la Argentina no ha hecho investigación y desarrollo en décadas. Se creó un Ministerio de Ciencia y Tecnología hace unos años, después se dejó de apoyarlo, ahora volvió a darle impulso a ese Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y es indispensable, evidentemente, la tecnología porque necesitamos generar nuevos productos para poder exportarlos desde ya. Pero acá el tema es de trabajar unidos. Resulta sumamente difícil en la Argentina porque hay una puja de intereses. Hay una puja de intereses entre las cámaras empresarias y los sindicatos, la clase política. Entonces, ponerse de acuerdo entre esos actores económicos, yo lo veo realmente muy difícil. Lo veo realmente muy difícil. Un punto que la Argentina padece es su gran deuda externa. Una deuda externa contraída fundamentalmente en el año 2018-2019, que evidentemente la ha obligado a firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que condiciona su crecimiento. Por otra parte está el tema de la inflación. No se puede resolver el tema de la inflación o no se quiere resolver la inflación, porque como todos sabemos, yo soy un profesional de más de 40 años, la inflación es un gran negocio. No para el que cobra sueldos o remuneraciones, sino que es un gran negocio para los que evidentemente tienen algún emprendimiento. Y por otra parte, otro condicionamiento que existe en el mundo, coincidiendo con otros colegas que tenemos que posicionarnos en el mundo también en el que vivimos, es la guerra. Nuevamente hay un fracaso de la dirigencia política y empresarial del hemisferio norte. Una nueva guerra en Europa. De las tantas guerras que hubo durante toda su historia. Cada década hay una guerra en Europa, la guerra de los Balcanes, la última que fue lamentable, la guerra en Siria, que por supuesto en Asia, pero siempre hay elementos que evidentemente perjudican el desarrollo también de la Argentina. Pero el más importante de los elementos que perjudican el desarrollo es la falta de acuerdos entre los grupos de intereses. Hablando de los impuestos. Nos estamos quedando sin tiempo, ¿eh? Sí, Bueno. podemos cortar enseguida porque Sí, ya bueno, estamos sobre la hora. lo cortamos entonces. Quería hablar de los impuestos fundamentalmente porque hoy Biden hizo una conferencia de prensa para subsidiar a los laboratorios con el fin de que bajen los precios de medicamentos mediante el cobro de impuestos adicionales, y eso evidentemente para combatir la inflación que en Estados Unidos está creciendo, ¿no? Por supuesto, en la dimensión que crece acá en Argentina. Bueno, tengo algo más Diana, para ¿querés hablar. hacer un comentario? Gracias, Dani. De nada. Perdón, decía, yo quería hacer un comentario. A ver,
esto es como desde una fiestita para niños a un grupo de empresas o lo que sea. Acá hay conflicto de intereses porque la torta no crece. En la medida que cada uno que va creciendo, por diferentes motivos, hay que quitarle recursos o es a expensas de otro, y bueno, aquel a cuya expensa fue claramente no quiere saber nada. Entonces lo que tenemos que encontrar son mecanismos, voy a decir frases muy obvias, de los laberintos se sale por arriba, etcétera, esas frases desarmadas. Pero básicamente el crecimiento tiene que ser que si alguien puede crecer, que no se le quite ese potencial de crecimiento para dárselo a otro. Nosotros tenemos en Argentina, por ejemplo, una industria automotriz integrada con Brasil y algo con México. Bueno, si quisiéramos integrarnos con Japón no sería posible, porque tendríamos que disminuir lo que está con Brasil y México, o será una compañía diferente y que si ella quiere se integre con Japón. Entonces, lo que tenemos que tratar de ver es que lo que se haga sea beneficioso para cada uno de los que hace, sin que sea a costa de los demás. Y esa parte es lo que nos falta en Argentina, lo que decíamos prioridades e incentivos, porque el incentivo generalmente está para mejorar algo que recibe un apoyo de distintas cosas, o por el Estado, o por un subsidio, o por una ubicación privilegiada, o por lo que fuere, que resulta que le quita a otro la posibilidad de hacerlo. No es fácil de lograr eso, pero si ustedes se fijan en el sector privado, de hecho en economía existe toda una rama que es la economía de la localización, por ejemplo. Si uno ve donde venden repuestos de auto, no hay un señor que vende repuestos, hay 5, uno al lado del otro. Si uno va a la hotelería de turística en Cancún, primero un hotel, pero después hay 200. Entonces, hay colaboraciones en donde está uno no impide que otros también estén. Eso es lo que tenemos que lograr, y no cuando ya está uno que impida que vengan otros. ¿Qué ejemplos hay? Y la industria farmacéutica, donde hay una farmacia no te dejan poner otro a 300 metros, donde hay un supermercado no te dejan poner otro a 500 metros, porque el que ya estaba fue y convenció a alguien de que no lo dejen. En los sectores donde no hubieran tenido esa idea, o al que lo quisieron convencer le dijo salí de acá, como diría Messi, anda para allá, se ha generado una colaboración. No es fácil, y no hay dos sectores que funcionen igual en todos momentos del tiempo tampoco. Pero yo creo que es un tema que excede la parte organizacional y ya pasa a ser un tema más político. Sí, buenísimo, buenísimo. Ese tema de complementarse o de separarse es lo que hay que eliminar. Nos queda Luis, cortito, Luis Sorichetti. Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes Roberto. Lo que quería, me refiero exclusivamente a la Argentina. Desde hace muchísimos años, creo que en la Argentina faltan estadistas. Acá no hay un liderazgo marcado políticamente. Creo que hace mucho tiempo que no hay estadistas, y creo que en parte también la dirigencia privada también carece de todo este tipo de pensamiento estratégico, y por eso creo que nos vamos deteriorando aceleradamente. Esa es, digamos, creo que hace más de 100 años atrás había gente que pensaba más en el país de lo que está pensando ahora. Hago un chiste tonto. La verdad que te entendí, en Argentina no tenemos estadísticas. Y la verdad que ni siquiera tenemos estadísticas buenas para saber dónde estamos. Estadistas. No, por eso digo, al principio te entendí estadísticas y mucho más importantes son los estadistas, obviamente. Bueno, vamos a parar acá. Ya estamos sobre la hora de lo que habíamos pactado. Así que creo que fue súper positivo. Y muchísimas gracias, Diana, y muchísimas gracias a todos. Salió una conversación importante, y creo que esto es lo más importante para nuestros países de Latinoamérica, cómo empezar a poder charlar estos temas y ver dónde está el tema, cómo ir al fondo de la cosa, no ir a la superficie, y la estrategia tiene que ver con eso. Así que les agradezco muchísimo a todos y espero que puedan estar en el Congreso Latinoamericano de Estrategia
18, 19 y 20 en Buenos Aires, es presencial, así que espero que podamos estar y podamos discutir esto ya con más presentaciones, y creo que va a estar muy interesante y muy importante para el desarrollo de todos nosotros y de nuestros países. Así que muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Estén bien, buena tarde, buena noche. Muchas gracias. Gracias, Bueno, gracias. nos vemos. Adiós, Roberto. Hasta luego, Adiós, muchas Maru. gracias. Adiós, Diana. Hasta luego. Roberto.